aburrido porque es verdad que los que nos dedicamos al mundo del derecho solemos ser bastante técnicos en nuestras posiciones y, en fin, esperemos no aburrirnos. Tenemos 5 minutos, así que vamos a ser claros y concisos. Como ha dicho la compañera, trabajamos en un espacio dedicado al mundo del derecho laboral, unas peculiaridades, evidentemente. Trabajamos en Granada y no defendemos empresas, eso es una de las características que tenemos. Y luego, por otro lado, tenemos un pasado sindicalista. Vale. Y tenemos un pasado sindicalista, lo cual nos da cierta perspectiva en los conflictos laborales que nos llegan en el día a día. Es verdad que nuestro trabajo, desde la perspectiva que nosotros mantenemos, perspectiva profesional, pues nos da muchos sinsabores, porque organizar a la gente es bastante complicado. Pero el caso que os voy a exponer hoy es uno de los ejemplos más enriquecedores, por lo menos a nivel profesional, que he tenido en los años que llevo ejerciendo. Para poneros en contexto, y evidentemente sí os tengo que dar algunas nociones muy básicas de lo que consiste el derecho laboral estatal en el ámbito del Estado español, y es que se rige por los ámbitos sectoriales donde se prestan servicios, se rigen por los convenios colectivos, ¿vale? En el ámbito la ciudad de Granada, evidentemente, la ciudad muy turística y con muchos hoteles, a los hoteles se le aplica un convenio, el convenio colectivo de hostelería, pero hay una peculiaridad. Hay un sector de trabajadoras, y hablo en femenino porque es un sector totalmente feminizado, al que se dedican dentro de esos espacios, dentro de los hoteles, a la limpieza de las habitaciones. Es lo que se denomina las camareras de piso. Esa es la categoría profesional y más coloquialmente se denomina las queries, ¿vale? Esas compañeras lo que se dedican a limpiar las habitaciones. Lo que hacen las empresas y los hoteles es externalizar el servicio por una sencilla razón, porque el convenio colectivo de hostelería tiene unas condiciones laborales y salariales mucho mejores que las del convenio de limpieza. Sale más barato y evidentemente le aplica un convenio más desfavorable. En el caso concreto que os voy a explicar, tenemos un centro de trabajo donde sí tenemos una compañera que estaba organizada sindicalmente, de hecho ostentaba el cargo de representante sindical, y otros 2 centros de trabajo, en este caso era uno, eran 2, pero que por el COVID se cerró y estaban todas las compañeras estaban en un único hotel. ¿Qué pasa? Pues la situación es la siguiente. Nos encontramos con una compañera que efectivamente está organizada, además estaba organizada a través del colectivo de las series y conocía sus derechos, y por otro lado teníamos un grupo de trabajadoras que no estaban organizadas, pero estaban muy cercanas a esta compañera. En el momento en el que nosotros empezamos a intervenir, pues evidentemente tenemos el escenario perfecto para organizar una lucha sindical. Es cierto que a pequeña escala, eso hay que tenerlo en cuenta, porque estamos hablando del centro de trabajo, donde puede haber 20 trabajadoras como mucho, por cada centro de trabajo, pero evidentemente tenían ganas. La cuestión aquí, siempre desde nuestra perspectiva técnica, profesional, evidentemente asegurarle lo máximo posible que el conflicto va a salir bien con las máximas garantías y no darle una lección negativa en cuanto a un posible despido por hacer las cosas de manera atropellada. Entonces, las nociones básicas que damos en este caso a las compañeras, que además tenían bastante ganas, era la cuestión de darles formación, información y explicarles sobre todo en qué consistía una posible huelga, que era previsiblemente a lo que nos íbamos a ver abocado en este caso. Claro, el conflicto se inicia de una manera bastante lasa en el sentido de montar secciones sindicales, lo típico, montar secciones sindicales, tablas reivindicativas, pero en cuestión estamos hablando de un conflicto que dura 2 meses, o sea que tampoco se prolonga demasiado el tiempo. En cuestión de semanas ya estamos reuniéndonos con la dirección de la empresa, montando además concentraciones en la puesta del centro de trabajo y evidentemente el nivel de tensión elevándolo bastante.
La trabajadora, y esto evidentemente como mi perspectiva es puramente jurídica, lo que viene a plantear es incluso reivindicaciones que van más allá de lo que dispone la norma. Entonces a mí esto realmente es lo que nos gusta, porque nos hacen el trabajo y cuando un conflicto acaba bien, encima de todo, digamos que se consiguen cosas por encima de lo que nosotros podríamos conseguir en un juzgado, son mucho más enriquecedoras, ¿no? De hecho, este conflicto no fue necesario ni siquiera que se llegase al momento de la huelga, puesto que el día justo antes de estar convocada, la empresa accedió a todas las reivindicaciones que se planteaban por parte de las trabajadoras. Y esto era precisamente la aplicación del convenio de hostelería en su integridad y el derecho de subrogación en el caso de que la empresa cesara en la prestación de servicios para el Hotel Madrid, ¿no? Bueno, es un ejemplo perfecto de en qué se puede convertir una lucha que en principio, bueno, puede ser una lucha más, como tantas que tenemos, pero las ganas de las trabajadoras, evidentemente, y bueno, la predisposición de los compañeros y compañeras que a través del sindicato estuvieron ahí con nuestra intervención modesta, pero de intervención a nivel jurídico, dieron paso a, bueno, pues a un logro que yo creo que a nivel, no solo en la provincia de Granada, sino incluso a nivel andaluz, ha sido un ejemplo de lucha honesta y un ejemplo de una victoria bastante enriquecedora, yo digo, para mi experiencia profesional. Nada. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un poco en la línea que ha comentado el compañero, ¿verdad?, que nuestra actividad profesional nos da muchos sinsabores, pero también alguna victoria, ¿no?, y la sentimos como nuestra. En el caso concreto, voy a poner un ejemplo, ¿no?, de esa victoria. Nos tenemos que situar en lo que se conoce, vamos, creo que lo conoce casi todo el mundo, incluso no solo en el Estado español, sino en Europa, el mar de plástico. La zona sur de Almería, que abastece de productos hortofrutícolas a casi toda Europa. Ahí os podéis imaginar, ahí en esta zona el 100% de la mano de obra, yo me atrevería a decir el 100%, son trabajadoras y trabajadoras inmigrantes. La inmensa mayoría de origen magrebí, subsahariano y también un gran porcentaje de trabajadores de los países del este. Os podéis imaginar la precariedad, no me voy a extender mucho, precariedad en los centros de trabajo, en la gente más avanzada, semi-esclavitud en la mayoría de los casos, trabajadores indocumentados, etcétera, etcétera. Y estamos hablando no del pequeño campesino explotando a otro trabajador, no, estamos hablando de corporaciones gigantescas de productores, envasadores y exportadores de estos productos hortofrutícolas que directamente explotan a los trabajadores. Ya digo, algún día en mi memoria escribiré las vivencias que hemos tenido ahí, tanto Jorge como yo. Pero hay un caso concreto que en el que casi no tuvimos que intervenir, simplemente acompañamos en este caso a los trabajadores, gracias a que en una de estas empresas, no sé si llegaba a 100 hectáreas de invernadero, son miles y miles de kilos de producto, hay 3 trabajadores de todo el colectivo más avanzados, digamos, políticamente, sindicalmente, y se plantea que hay un derecho muy sencillito, que es el derecho a 20 minutos para comerse el bocadillo por las mañanas, ¿no? Y empiezan a plantearlo a la empresa. La empresa, evidentemente, se niega sistemáticamente. Este grupo de trabajadores, pequeño grupo, se organiza sindicalmente, en el Sindicato Obrero del Campo, que interviene bastante en aquellas zonas, y, bueno, sigue planteando estas reivindicaciones, va uniéndose un grupo más de trabajadores y trabajadoras, vienen los primeros despidos, en este caso de 3 trabajadoras, y ahí se plantea la huelga. Con el apoyo del sindicato, con nuestro apoyo legal, plantean una huelga que mantienen durante 2 semanas, con concentraciones en la puerta del centro de trabajo. Y lo más importante, con el apoyo internacional en Europa. Las organizaciones hermanas y simpatizantes del norte de Europa realizan una estrategia muy sencilla pero muy efectiva, que es
Los compradores de estos productos tienen que someterse, los productores tienen que someterse a unas certificaciones y por ahí por donde atacan estas organizaciones. Oiga, aquí se está explotando, por lo tanto, esa certificación europea que ustedes le tienen que dar no debería ser, ¿no? Porque no están cumpliendo la normativa laboral. Claro, esto imaginado la reacción de la empresa, depresión, etcétera, etcétera. Estos trabajadores dan un paso más. Constituyen su sección sindical y detona que ese pequeño grupo, que en ese momento no lo recuerdo exactamente, no sé si serían 15, consiguen, convocan a elecciones, a representación de los trabajadores y toman por inmensa mayoría el comité de empresa. Pongo este ejemplo porque como de una pequeña reivindicación, de una pequeña chispa, unos compañeros con un poco más de cultura sindical, más avanzada, cómo se detona. Y a través de la huelga, la efectividad de la huelga en este caso, cómo se detona que todo el colectivo de trabajadores tome conciencia de que la lucha tiene sentido y repito, el objetivo principal, después vinieron otras reclamaciones de derechos, pero el objetivo principal eran 20 minutos para el vocalismo. Es verdad que este conflicto todavía no ha terminado, se ha descabezado bastante de los trabajadores más avanzados. Este comité de empresa, con la colaboración de los sindicatos burocratizados, ha sido revocado, esto sigue impugnado, pero bueno, ahí están en la lucha y puedo decir que a día de hoy esta empresa es de lo malo lo mejor, es de las que más cumple. Por lo tanto, reiterar que es una pequeña cifra. Las pequeñas consecuciones de derechos pueden activar la conciencia de los trabajadores, la conciencia de clase de que la lucha es útil y luego, por supuesto, volver a poner el punto en lo que es la colaboración internacional. Organizaciones, ligas, hermanas, en diálogo y que cuando hace falta hay que acudir a ellas y que pueden echar una mano como en este caso. Nada más.